Pues vamos a continuar con la siguiente mesa de debate. Ya ven que lo de la continuidad nos está funcionando. Alfonso Rubio mencionaba en la mesa anterior a las empresas nativas en la economía del dato. Hablaba de Google, Facebook, Amazon y otras compañías que han nacido nativas del uso del dato. Bueno, pues cuando hablamos de datos no podemos dejar de hablar, como hemos escuchado también, yo creo que les lanzaban el guante, no podemos dejar de hablar de la privacidad de esos datos y de la seguridad de la información. Es de lo que trata esta mesa y, de hecho, todos ustedes conocerán que la Comisión Europea se ha propuesto una nueva normativa que regula el uso de la información y el uso que los agentes de la sociedad digital, de la realidad digital, hacen de esa economía del dato. Les anticipo que no será posible la asistencia de la representante de Google, que está anunciada en el programa, por un problema personal de última hora, el fallecimiento de un familiar que le ha impedido asistir a la cita como tenían previsto. De manera que tenemos dos ponentes y una moderadora de primerísimo nivel, porque tenemos a dos empresas nativas de la economía del dato y a la agencia encargada de regular su actividad. Ella es Mar España, que es directora de la Agencia Española de Protección de Datos, funcionaria de carrera, con una amplia experiencia docente e investigadora en el ámbito de los derechos y subrayaría que en el ámbito de los derechos humanos. Posee un máster en gestión de entidades sin ánimo de lucro, lo cual es también significativo en esta economía de los datos, y ha ocupado cargos de importante responsabilidad tanto en el ámbito del Gobierno central como en gobiernos autonómicos. A partir del momento en que tenga colocado su micrófono, Mar, muchísimas gracias. Tienes la palabra con dos buenos amigos. Ricard, aquí os dejo. Y a todos ustedes les recuerdo que tenemos la posibilidad de formular las preguntas para los ponentes de la mesa a través de slido.com, sin descargas, solo accediendo a la página web slido.com, que resulta enormemente sencillo formular las preguntas. Así que les animo a la participación y al debate. Está siendo intensa la jornada, pero también les recuerdo que hoy concluimos con un cóctel de bienvenida y entrega de premios. No se lo pierdan. Hasta ahora. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quería, en primer lugar, agradecer al presidente de AMETI su invitación para poder moderar esta mesa redonda y a los ponentes por la asistencia. Es cierto que estamos en un cambio de era y que estamos en un momento muy especial, porque en menos de 2 años ha cambiado la normativa europea, va a cambiar la legislación nacional, tanto la ley orgánica como el reglamento de desarrollo de la ley orgánica, pero a mí me gustaría hablar más en términos de oportunidad que en términos de amenaza. Soy consciente de que a veces la percepción que se pueda tener es de miedo, ¿no?, respecto a todos los cambios que esto supone, que lógicamente va a ser un cambio de paradigma radical. El Reglamento Europeo parte de una cultura desde la privacidad, una cultura de privacidad por defecto y desde el diseño, que va a implicar no solo en el ámbito privado, sino que también todas las administraciones públicas tengan que plantearse desde el minuto 1 qué datos están tratando los ciudadanos, para qué, en base a qué legitimidad, a quiénes lo van a ceder, y además el reglamento incorpora nuevos derechos y un mayor control por parte de los ciudadanos de los mismos. Y al mismo tiempo que se está cambiando el reglamento europeo, tenemos también el borrador del reglamento de e-privacy, que soy consciente que también se nos ha hecho llegar a la agencia pues algunas preocupaciones y algunas sugerencias sobre el texto. Estamos en un momento de escuchar. Ahora mismo en la agencia hemos tenido un trabajo muy intenso en colaboración con el Ministerio de Justicia, en la ponencia que se creó al efecto, para trabajar en un borrador de anteproyecto de ley orgánica que está enviado ya, finalizó el trámite de información pública, del que soy consciente que
Parte de los ponentes y seguro que parte del público asistente envió sugerencias y propuestas para enriquecer el texto y está pendiente de dictamen del Consejo de Estado y confío en que pueda estar aprobado en la fecha prevista, porque ambos textos, tanto la Ley Orgánica como el Reglamento e-Privacy, está previsto que estén finalizados para mayo del año que viene. Y el reglamento supone un reto fundamental, no solo para las grandes empresas. Hoy me acompañan representantes de dos de las grandes empresas proveedores de servicios de Internet, de Microsoft y de Facebook, sino también para las pequeñas empresas. Y desde la agencia tenemos que mirar no solo a los grandes, que tienen más medios, sino también a las pequeñas empresas, a los pequeños autónomos, que quizás no, es evidente que no tienen la disponibilidad y los recursos suficientes. Esta semana, precisamente, presentamos en la COE una herramienta para poder facilitar al pequeño autónomo, al pequeño comerciante, que no esté tratando Big Data, porque en este caso ya estaríamos hablando de otro salto cualitativo, para que puedan adaptarse al reglamento europeo. Y realmente, como dicen los chinos, un momento de cambio es un momento de oportunidad. Es un momento en que desde la agencia, y por eso estos foros son muy útiles para nosotros, podamos escuchar de primera mano. Yo aprendo mucho cuando salgo del despacho. Podemos escuchar las opiniones de las empresas, las opiniones del sector. Quería aprovechar también para comentar que estamos apostando, quiero decir, no son mesas opuestas. Desde la agencia también se trabaja por la economía y por la innovación. Pusimos en marcha la unidad de evaluación de estudios tecnológicos precisamente para poder facilitar. Cuando una gran empresa en nuestro país quiere desarrollar un producto o un servicio y quiere apostar por innovación, que pueda contar con un filtro de seguridad y que ese producto o ese servicio tenga las garantías y el aval de la agencia, de manera que no tenga ningún miedo al respecto. Paso ya, sin más, a presentar a los ponentes. El enfoque de la mesa que hemos hecho es más atípico. Los dos ponentes me han hecho llegar preguntas y va a ser un ámbito mucho más dinámico. Dejaré también 15 minutos para poder contestar las preguntas que nos vaya haciendo el público en directo. Y por si luego se me olvida, quería aprovechar, y perdónenme, pero creo que puede ser útil para las empresas que nos estén escuchando, quería aprovechar para comentar que por primera vez hemos publicado el 7 de agosto un premio para premiar a aquellas empresas del ámbito privado que desarrollen buenas prácticas para la implementación del Reglamento General de Protección de Datos. El plazo acaba el 31 de octubre, con lo cual está todo el mundo invitado, siempre y cuando se esté adelantando a las obligaciones del reglamento, que son muchas y que son complejas. Y aunque el reglamento da un plazo de entrada en vigor de 2 años, el plazo nos quedan meses solo. Y son obligaciones tremendamente complejas porque toda empresa tiene que haber realizado su análisis de riesgos. En el caso de que el riesgo sea alto, tener realizada la evaluación de impacto, tener nombrada al delegado de protección de datos si cumple los supuestos obligatorios previstos en el reglamento, tener nombrado precisamente a ese delegado de protección de datos, esa privacidad por defecto y por el diseño de cualquier producto o servicio que ofrezca en el mercado. Analizar la base de la legitimación del tratamiento. Ya no es válido un tratamiento de datos basado en el consentimiento tácito y muchos de los datos y de las sesiones se estaban realizando en nuestro país en base a esa legitimidad que a partir de mayo deja de existir. Y bueno, pues son muchos los retos, pero también es cierto que puede ser una oportunidad para que las empresas en nuestro país tengan un plus de diferenciación y un plus de fidelización de los clientes en la medida que estén velando por la privacidad y la confidencialidad de esos datos. Paso ya sin más, porque creo que lo importante es poder escuchar las aportaciones que nos hagan los ponentes, a presentar a los dos representantes de las empresas mencionadas. A mi izquierda me acompaña Ricard Martínez Martínez. Es director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de Microsoft en la Universidad de Valencia. Doctor en Derecho por esa universidad, ha dedicado su investigación al estudio del derecho fundamental, a la protección de datos y a diferentes cuestiones relacionadas con las repercusiones de las tecnologías de la información en la vida privada. Actualmente trabaja en la universidad como técnico de control de bases de datos, forma parte del grupo de trabajo sobre derechos digitales de los ciudadanos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, coordina el grupo de trabajo en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, ha sido jefe del Servicio de Transparencia de la Diputación de Valencia y presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad. Y en estos 2 años me consta la dedicación y la profesionalidad tanto de Ricard como de Nicolás, al que paso a presentar
ahora mismo. Con Nicolás trabajamos, me permitiría decir, como suplidores en el grupo de trabajo del 29, que es el organismo colegiado donde realizamos informes y opiniones consultivas los 28 actuales Estados miembros junto con el supervisor europeo. ¿No se me oye? Ah, me lo he quitado. Perdón. De protección de datos. Es licenciado en Derecho Europeo Internacional en la Universidad de Ámsterdam y en Derecho Europeo en la Universidad de la Sorbona en París. Y durante los últimos 4 años ha trabajado en el Departamento Internacional y Europeo de la Autoridad Francesa, donde se centró en el trabajo del equipo de la presidencia del Grupo de Trabajo del artículo 29. Y muy recientemente ha cambiado al otro lado de la barrera y está trabajando en el equipo de Privacy Policy en Facebook. Y sin más, precisamente para poder dejar, ahora tenemos un poquito más de margen al no poder enviar Google a un sustituto por las razones imprevistas que imposibilitaron la asistencia de la ponente designada, para poder contestar las primeras de las preguntas. Comenzaría por una pregunta a Facebook. ¿Qué puede aportar el enfoque de la privacidad desde el diseño y, en particular, en el nuevo contexto del Reglamento General de Protección de Datos? Yes, it works. Okay, so thank you for the question. First of all, maybe I would like to start with a very quick comments. So you were saying that the regulation is actually an opportunity, and I think that it's something that is actually shared between companies and also regulators. So it's something that we also have at Facebook, and I'm pretty sure that this is something that other big companies or smaller companies actually also feel about the GDPR. And for us, maybe if I start with the first subject of design, the GDPR is actually an opportunity for us to modernize the way that we handle data, and modernize also the way that we explain to people how data are being used, and so that's the first thing. So, of course, every day we all use a lot of technology, that whether you send a text message, whether you actually even use your washing machine, now everything is connected. And if you ask to people, I think that one of the most important things for them is to know that the data is being processed in a way that is safe and secure. That's probably something that matters the most to people. And when it's about safety and security, it's actually something that brings you to trust. For people to feel safe and to feel that the data is being handled in a secure way, they need to trust the company that is handling the data. So it's all about trust. And what do you need to do to build trust with people? I think that, first of all, people need to understand what companies are doing with the data. That's the first step, understanding. Understanding means transparency in a way as well. And the second element is that people need to feel empowered. They need to feel that they have some control over the way that, sorry, I have a fly running around me. So they need to be empowered. They need to feel that they have some control over the data that are being processed. So transparency, control, leads to trust. That's the triptych. And the situation today, when you think about it, is that we have all those very intuitive technologies. We are very innovative. We can build like amazing things. It's very impressive. And we are very much, pretty much in the 21st century when it comes to building user-friendly technology, very intuitive. But when it comes to providing transparency and control to the people using those technologies, it feels like we're a little bit stuck in the 20th century. And that there's a lot of things to be done here. And I think that that's why this approach around design, and when I'm saying design, I'm talking about designing innovative tools to provide transparency and control to the users. So what is the situation today for bringing transparency to people? We have those lengthy legal and regulatory documents. But I mean, to be honest, like,
well, we have, I guess, a lot of lawyers in the room, so you might have read like a lot of policies, but like an average user, what meaningful information will come from those long and complex documents? So what more can be done to actually help people understanding the information, understanding the way that information are handled? And that's where I think that design thinking is going to be extremely helpful. So, what is design thinking actually? If we're talking about a design approach for this type of data protection solutions, it means that we have to start from the people themselves. Like, you have to understand the people, understand what they understand and what they need. So you have to ask them the question, like, when it comes to data protection, I guess that the question would be something like, how do you want to receive information so that you can actually understand what's going on? How do you want to be empowered to actually have some kind of control over what's going on? And on the basis of those, of the answers that you can get, you can start to bring around the table people with different backgrounds, because the solution is not coming from only one type of people. It will come from a cross-functional process. So you need to put around the table people from the legal teams, from the policy team, from the product team, engineers, of course, and why not like academics and I mean other type of people. And by putting them around the table together with those questions, making them think about what could be an innovative way of providing more transparency, providing more control, they will start designing. And then there is another step which is extremely important. It's iteration, because you will design something, but maybe you won't get it right for the first time. So you need to fine-tune. It's like a living process. It's an ongoing process. And you start with what you have, you refine, you refine, you refine, and also because you have to adapt to the technology that is evolving very quickly. So, so at Facebook, this is something that we've been thinking a lot about, and this is the way that we are approaching this May 2018 moments that is coming so quickly now. And we want to use that type of approach to develop our GDPR compliance and get ready for May 2018. So yeah, that's what I wanted to share about this like design approach. And maybe one last element. It's actually something that is now enshrined in the GDPR. Like, privacy by design is something that is one of the core principles in the GDPR. So it's something that anyway all companies at some point will have to implement. And this is not something that is only about Facebook or big companies. It's really about the ecosystem itself. It's a question that concerns the industry in general. And I think that's why I think it has to be a collective process, and I think I will have some opportunity to talk a bit more about that in another question. Thank you. Muchas gracias, Nicolás. Has hablado de confianza y de transparencia, y el Reglamento Europeo de Protección de Datos sí que amplía sustancialmente las cláusulas informativas que deben ofrecer las empresas o las administraciones públicas cuando están tratando datos de los ciudadanos o de los clientes. Además, me disculpo porque no te he hecho la pregunta en inglés y te agradezco además porque te has ajustado a los 5 minutos del tiempo previsto para cada uno para responder. Mi siguiente pregunta es para Ricard. El desafío de la privacidad en un nuevo entorno regulatorio, barrera, reto u oportunidad para las empresas. Bien, empezaré por la respuesta final, que es oportunidad. No obstante, tendré que argumentarla, como ustedes comprenderán. Para empezar, debo decirles que como director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, evidentemente represento a la cátedra. No osaré en ningún caso representar a la corporación, aunque he pedido datos para poderles a ustedes aportar datos aquí, hoy y ahora. Por tanto, todos los elementos objetivos durante mi intervención, impútenlos a la compañía, a Microsoft. Aquellos elementos que yo como académico me permita libremente compartir con ustedes, responder a mi juicio crítico como académico, que evidentemente siempre permite un vuelo un tanto más libre que el de la vinculación corporativa. No obstante, quiero subrayar un elemento biográfico fundamental
para entender por qué estamos aquí y por qué está la cátedra hoy. En 2006 yo andaba con un grupo de personas trabajando en el Ministerio de Justicia elaborando lo que ustedes después sufrieron como Real Decreto 1720 de 2007. Allí incorporamos una innovación en nuestro derecho que era la disposición adicional primera, en la que se decía que todos aquellos que desarrollasen software, procesadores, ordenados al tratamiento de datos de carácter personal debían justificar el nivel de seguridad que eran capaces de alcanzar esos productos. Bueno, todo el mundo puso en cuestión a la compañía que hoy patrocina mi cátedra y debo decirle que pocos meses después, incorporado como responsable del área de estudios de la Agencia Española de Protección de Datos, Microsoft compareció a presentarnos un libro que se titulaba «Cómo cumplir el Real Decreto 1720 con productos Microsoft». Por tanto, digamos que sí que hay un cierto alineamiento de la compañía, algunos de cuyos datos les trasladaré. Pero argumentaré y trataré de ser conciso y claro a la vez. Verán, la norma presenta un enorme grado de oportunidad si somos capaces de aprender del pasado. Es decir, históricamente, la legislación sobre protección de datos en nuestro país fue objeto de implantaciones de cumplimientos normativos epidérmicos. Había que escribir ficheros, por Dios. Eso era fantástico, ya hemos cumplido. Incurrimos en el error de considerar que no era algo que afectase a los juristas, solo afectaba a los informáticos, por Dios. Esto es una cuestión tecnológica. Y además caímos en el error, muy propio de este país, de tener un aparato sancionador que pudo ser utilizado como elemento ejemplificador, lo cual trasladó al mundo empresarial y al mundo privado una cierta antipatía por una norma donde a uno le pueden caer unas multas significativas. Pero no solo eso, sino que fue estratégicamente utilizado para resolver conflictos que no eran estrictamente de protección de datos. Conocemos esto del pasado, debemos evitarlo para el futuro. La norma de protección de datos no puede ser un arma arrojadiza, no puede implantarse en las organizaciones desde el temor, no puede utilizarse como freno, barrera o contrapeso a aquello que se quiere hacer. Hay que aprender de esto. Para que realmente esto sea una oportunidad hay que invertir, seguramente hay que invertir. Yo he preguntado a Microsoft. Microsoft ha decidido que el Reglamento General de Protección de Datos será su estándar de privacidad global. Ya ha inyectado 1.000 millones de dólares de inversión en seguridad y ha puesto a 300 ingenieros a trabajar para el cumplimiento de los principios de privacidad por defecto y desde el diseño. Privacidad desde el diseño y por defecto, ya que el core de Microsoft evidentemente no es decidir sobre el tipo de datos que ustedes tratan, sino sobre el diseño de las aplicaciones. Y lo mismo con la seguridad. Pero claro, para que esto sea una oportunidad, y retomo algunas cosas que se han dicho antes y algunas cosas que ha señalado Nicola, es necesario que entendamos ciertas cosas. En el nivel más micro, más intracorporativo, tendremos que empezar a aprender a colaborar. Los que hacen lo que yo hago, ser delegado de protección de datos, no pueden ser un stopper, no pueden instalarse en el no. Deben conocer la organización, deben conocer los procesos, deben ser capaces de interactuar con negocio, tecnología /seguridad para ofrecer soluciones viables. Debe haber un marco de cooperación leal entre todas las áreas de la compañía, capaz de desarrollar no solo software, sino procesos, procedimientos o productos, y subrayo productos, hemos hablado de Internet de las cosas, respetuosos con los principios de privacidad. Solo así esto se convertirá en una oportunidad. ¿Y por qué en una oportunidad? Porque cuando diseñemos de acuerdo con estos principios normativos, estaremos seguros respecto de la calidad de nuestros datos. En la mesa anterior se decía que los datos son fundamentales. Me permito añadir que la calidad de los datos es fundamental. Y las normas de protección de datos, en cuanto a lo que se refiere a información personal, nos permiten apostar por esa calidad y confiabilidad de los datos. Buenos datos, buenas decisiones. Esta es la primera consideración que creo que es fundamental. Cuando hablamos de la norma de protección de datos, también estamos hablando de un nuevo modo de entender la seguridad. A este país le hizo mucho bien el Real Decreto del año 94 y después el de 2007. ¿Por qué? Porque introdujo en la política corporativa, especialmente de las pymes, que había que adoptar ciertas medidas de seguridad. Pero se marcaban crucecitas. Lo mío es el nivel medio. ¿Qué me toca? Class. No, por Dios, los expertos en seguridad han sabido entonces y hoy que hablamos de análisis de riesgos. Y hablamos de implementar medidas funcionales. Hablamos de mitigar daños, hablamos de tener unos planes de contingencia, no de marcar crucecitas.
Por tanto, con esta nueva norma se apuesta por esto. Oiga usted, seguridad desde el diseño, planes de contingencia, porque usted puede que tenga que notificar violaciones de seguridad. Por tanto, vamos a ganar también en esa pata. Y hay dos elementos que yo creo que son adicionalmente muy relevantes en un nivel más amplio, más macro. Esperemos que sea verdad y que 27, 28 estados de la Unión tengan por fin una normativa común y compartida. Porque las 4 libertades que persiguen los tratados, la libre circulación de personas, bienes, mercancías y capitales, y el funcionamiento del mercado interior, son imposibles con barreras normativas que plantean diferenciaciones entre estados. Porque esto permite el dumping normativo, porque esto permite tomar decisiones que afectan a la competitividad de los países y, lo que es peor, inhibe el tráfico de datos que en un contexto de la Unión Europea, que aunque no somos Estados Unidos pretendemos funcionar como tales, es disfuncional. Pero además añade un último valor y con esto acabo. Verán, estamos generando, con mejor o peor fortuna, una privacidad marca Europa. Vean ustedes las noticias de los últimos 3 años. Esa privacidad marca Europa se caracteriza por una transparencia con el usuario, por buscar su confiabilidad. Mi cliente confía, como ha dicho Nicola, en que mis datos estarán seguros y los trataré bien. Añadiré algo. Además, confía en que los usaré exactamente para lo que le dije que los iba a usar. Este entorno nos permite generar unas condiciones de confianza desde la perspectiva del cliente. Estoy relacionándome con un país, con una empresa que está en un entorno jurídica y materialmente seguro. Y, por tanto, debería ser, tal vez no en el corto, pero sí en el medio y largo plazo, cuando el cliente sea un usuario digital maduro, relaciones de confiabilidad en nuestras capacidades. Por tanto, seguramente a corto plazo no le veamos las ventajas, pero desde luego estoy seguro que en el medio y largo vamos a entender que el reglamento puede aportar valor y pondremos todo lo que hagamos hoy en nuestro capítulo de inversiones. Muchas gracias, Ricard. Yo creo que has puesto sobre la mesa algunos de los puntos más importantes y me gustaría añadir una de las oportunidades que da el reglamento es una apuesta clara por la solución amistosa de los conflictos o de los problemas que haya en la vulneración de la privacidad por parte de una empresa o de una administración pública a los clientes o a los ciudadanos. Y en el borrador de anteproyecto de la Ley Orgánica hay una apuesta clara precisamente también por esa solución amistosa de conflictos previo al inicio de un procedimiento sancionador. De forma que si una empresa, aunque no sea obligatorio que tenga designado un delegado de protección de datos, ha designado voluntariamente ese delegado de protección de datos, la agencia puede enviar esa reclamación a la empresa para que en el ámbito interno solucionen en el tiempo real lo más rápido posible y de manera más efectiva, porque cuanto más rápido sea la solución siempre va a ser mucho mejor para el cliente, ese conflicto sin perjuicio que luego posteriormente, si no ha quedado satisfecho el ciudadano, pudiera acudir a la agencia, con lo cual esto es uno de los ejemplos de una oportunidad, de forma que sí, cuanto más se activen las empresas en la privacidad por defecto, en la privacidad por el diseño y en la designación voluntaria de un delegado de protección de datos, pues va a ser mucho más sencillo el cumplimiento normativo. Mi siguiente pregunta es para Nicolás. ¿Cómo aborda Facebook el tema de la privacidad? How is Facebook addressing privacy? So I'll try to keep it short, and I have a small video that I would actually like to share afterwards. Okay. It's only like 3 minutes, and can give you maybe some interesting insights on how we do things at Facebook. So several things. The first thing is that for the platform, we've developed a number of tools with the idea of providing controls to users. So I don't know how familiar you are with the platform, but like we have something called download your information, which is a way for users to get access to information. So, of course, the right to access is one of the big rights that data subjects have when it comes to data protection. So we built this tool for that. We have something called activity log. Activity log, for example,
is a way for users to actually see everything they've done on the platform, and there they have like controls to change things that they've been doing, like information that they've been sharing, status that they've been posting. So this is the type of tool that we've been developing. We also have something that we call Platform, which is that allows companies to use an API and to go through Facebook, like to register on a service, for example. So all that are tools that we put in place, and of course with the GDPR, it's something that we're going to further develop and refine, adapt to the GDPR. So that's one aspect. The other aspect is how do we internally deal with new products? Like when we have a new product coming on, how do we ensure that privacy is at the core of the development of the product? So we've got something that we called in our own like Facebook way of talking, the XFN team. So the XFN stands for cross-functional. So, you know, I was talking about the fact that it's actually a collective effort when it comes to privacy in a company, and the XFN team is exactly there for that. So it's actually, it brings a lot of different people, and the idea is that at from the very beginning that a product is being designed, privacy will be one element of the production, and that way, like throughout the whole development, we ensure that privacy is at the center. And as I was mentioning, privacy by design is now something that is enshrined in the regulation, so it's something that every company will have to think about. Then for the GDPR, more precisely, we've created probably one of the biggest in the history of Facebook, one of the biggest cross-functional team in the history of Facebook. So it's something that is only dedicated to the GDPR. So we've got this data protection team that is based in at Facebook Ireland, and they are leading our compliance project for the GDPR. And just to give you an interesting example in terms of how much resources it needs for us to get ready for GDPR, the data protection team in the coming year is going to grow, I think, by 250%, which is of course huge. We've got hundreds of engineers and also people from policy, from marketing, from product, hundreds of people that are working full-time on those questions of GDPR, and we are a fairly big company, and then we imagine like what it must be like for smaller companies, and then for even like SMEs. This is something that is extremely challenging, and it's not because we are a big company that it's less challenging. So yeah, we are putting a lot of effort there, and we are of course looking at the DPO. So you were mentioning the DPO position. So we advertised a couple of months ago now the DPO position for Facebook. So it's a position that will be based in Ireland, and what we think was very important is that this would be a position that would be in the realm of policy and not strictly legal, because we believe that GDPR compliance goes beyond what is legal. You know, we're talking about like really going beyond, and that's why it was important for us to put this position in the realm of policy rather than strictly legal. And then finally, I was talking about the design approach. This is the philosophy now that we are using to develop what will be our, I guess, our updates when May 2018 will come. And we've been using this internally as well. So I have this video of what we call a design jam. So the design jam is exactly what I was describing during the first question. It's bringing people from different backgrounds together to try to address a very specific issue and come with innovative, creative, user-friendly solutions to the question of trust, control, and transparency. And the first event that was organized, it was a pilot. It was organized in Berlin, and
And we have a short video of that. And just before we start watching the video, it's only 3 minutes, don't worry. I just wanted to add one thing. I think that GDPR is an opportunity to develop new things for companies, but it's also an opportunity for companies and regulators and policymakers to actually come together, talk together, exchange together, because I think that success means that companies and regulators and policymakers understand each other. And there will be no success without open discussions between all those different actors. And I think that this design jam approach is also an opportunity, for example, to bring regulators, to bring policymakers, and to face the same questions, because to be honest, I think that most of the time we also share the same objective. Like whether you're a regulator, whether you're a policymaker or a company, we'll be looking at providing meaningful transparency, providing meaningful controls mechanism for users. And so in a way, let's use this momentum to go in that direction and to create an environment where we can have like positive exchanges between the different stakeholders of this ecosystem. So now if we can watch. Would you like to present the video right now? Or afterwards? I think afterwards I can, okay. Yeah. Bueno, gracias, Nicolás. Es cierto que ahora el Reglamento Europeo plantea un régimen totalmente novedoso, porque va a ser la primera vez que para la garantía de un derecho fundamental los 28 actuales Estados miembros tengamos que ponernos de acuerdo en el momento de una supuesta infracción, y en el caso de Facebook o de Microsoft es evidente, afecte el supuesto hecho a los ciudadanos de más de un Estado miembro. Con lo cual, sí o sí, debemos ponernos de acuerdo, si no se crea un procedimiento muy complejo que no nos da tiempo a explicar ahora, pero está claro que es una oportunidad para hablar y para actuar de forma consensuada. Mi siguiente pregunta es para Ricard. ¿Qué opinión le merece el Reglamento General de Protección de Datos y el actual borrador del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica? Bien, aquí seré conscientemente breve porque estamos en un momento muy preliminar, pero a la vez un tanto dificultoso. En principio, se trata de una obligación ineludible. Para aquellos de ustedes que no hayan manejado el detalle de ambas normas, podrán apreciar que el Reglamento General de Protección de Datos dejó huecos, es decir, determinados ámbitos se reservaban a la legislación estatal, especialmente todo lo que tenía que ver con la definición de misiones de interés público, ejercicio de potestades administrativas o excepciones a determinadas garantías o derechos, y adicionalmente de determinados sectores, y a partir de, más allá del artículo 80 de modo específico y de vez en algún punto de la regulación salpimentando, se dejaban en manos también de los Estados. Por ponerles 2 o 3 ejemplos, la eventual o no regulación de la libertad de expresión, la definición de detalles en cuanto a los tratamientos de datos de los menores o la regulación de los tratamientos de datos en el ámbito de las relaciones laborales o, por ejemplo, de las instituciones religiosas. Eso ha hecho que los Estados deban dictar una norma complementaria. A partir de aquí, cada Estado va a dictar la norma y a mí lo que me preocupa de la regulación es el punto final al que lleguemos. Si yo pudiera decidir algo que yo no puedo decidir, y yo personalmente les digo que hubiese optado por una legislación parca, por, llamémoslo así, una legislación cremallera. Vamos a ver todas estas excepciones que nos piden que regulemos, las integramos y vamos a por ello. Y nos quedamos ahí. Pero no obstante, hay decisiones que tomar y algunas se han tomado. Se ha regulado videovigilancia, se ha regulado un aspecto muy específico de las relaciones laborales, el whistleblowing. Lo enmarco en relaciones laborales porque al final estamos hablando de notificar incumplimientos de un determinado trabajador, aunque sea un alto directivo. Se han regulado distintos aspectos. La suma de ambas normas, digámoslo así, supera los 180 artículos, para que ustedes se sitúen en el peso, y si añadimos los considerandos del reglamento, que son más de 160, y más de una vez tienen más importancia que los propios artículos, nos genera un entorno de una cierta complejidad. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que esto salga del Parlamento en tiempo y forma. Se habla de 25 de mayo de 2017, pero esto es particularmente complejo
Y necesitamos tener, que es lo que todavía no nos ha llegado, pero nos llegará a partir de los procesos de transparencia que se han abierto, una comprensión clara de los objetivos últimos de la norma, para poder después aplicarlas de modo razonable y racional. Pero lo que personalmente, desde el lado del que normalmente aplica esta norma, a mí me preocupa, es qué ocurrirá cuando se sumen los 27 desarrollos o 28 desarrollos nacionales. Cómo la Comisión podrá introducir elementos de racionalidad que aseguren que no volvamos al punto de partida. Es decir, aquello que motivó en gran parte este reglamento, la necesidad de homogeneizar el derecho de todos los Estados. Y les recuerdo que esta aventura comenzó en el año 2012. O sea, que hemos tenido mucho tiempo de debatir, de consensuar. El reglamento tuvo miles de enmiendas en el Parlamento Europeo. El proceso de negociación en el trílogo fue particularmente complejo y, por tanto, digamos que llegados a este momento, y por agotamiento tal vez, muchos pedimos el no meneallo demasiado. Pero, oiga, nos gustará más o nos gustará menos la norma, pero la dejamos quietecita, nos limitamos a lo que toca, vemos cómo funciona y ahí nos vamos dentro de un poco de tiempo. Eso es lo que nos preocupa. Pero, insisto, vamos a tener que estar siguiendo los debates parlamentarios en el día a día de aquí a mayo de 2018 si se cumplen los plazos. Muchas gracias. Yo quería añadir que, además de esta complejidad, porque ya no se incluyó en la ley la regulación de los diferentes supuestos de los procedimientos transfronterizos que ocupaban más de 20 páginas. Eso queda pendiente del desarrollo reglamentario, porque es cierto que el reglamento plantea un escenario tremendamente complejo desde el punto de vista administrativo y de nuestro derecho nacional. Y mi siguiente pregunta, porque nos quedan solo 12 minutos y nos han llegado ya preguntas en directo, es para Facebook. ¿Cuál será el papel de las organizaciones en el mecanismo de One Stop Shop? What will be the place of the organizations in the One Stop Shop mechanism? Yeah. One Stop Shop mechanism is going to be a brand new thing, challenging for sure. I think that maybe first of all, what would a successful one-stop-shop mechanism would require. I think that we have a regulation coming on, and we had a directive before, and the main difference is that we are looking at something that is fully harmonized now. And when we talk about harmonization, we talk about harmonization in terms of interpretation of the principles. So the Working Party 29 has been working on guidances. That's the first step. And then we also have like harmonization of national procedures. Because in this one-stop shop mechanism, there will be a lead authority, there will be also like concerned authorities, and they will all work together. And in order for the one-stop shop mechanism to run smoothly and to be efficient on the side of the regulators, but also for the companies, there's also a very strong need for harmonization of national procedures to make sure that this new mechanism is fully efficient. So two kinds of harmonization, principles and procedures. I think this is something that is crucial for the success of the one-stop shop. And just to give you an example of how difficult it could be, like for example for a company that is providing services in all the different member states. When you don't have the same interpretation, for example, of a given principle, when you offer services in all the different member states, you need to adapt then to every member state. And of course, it is a challenge, and it's a big obstacle sometimes to provide like coherent data protection mechanisms everywhere. So the more harmonized and the more successful I think that the whole thing will be. Then a second element that I think will be very important for the one-stop shop is transparency. We know that transparency is a core data protection principles for companies, but I think that it's also something that is very important for regulators to ensure that this one-stop shop will be working efficiently, because companies also need legal certainty about how things are working in this mechanism, and that requires some transparency
Also, for example, when we're talking about the procedures in front of the European Data Protection Board, transparency on those procedures will be a key element for companies so that they know exactly how to respond to the situation. Then I was talking about this need for dialogue between regulators, companies, policymakers. I think it will be also a crucial element. So we know that the one-stop shop mechanism, there will be a lead authority. So for Facebook, we have our main establishment that is in Ireland, in Dublin. So our lead regulator will be the IDPC, the Irish Data Protection Authority. And I think that in this context, there is a need for informal engagement. Because in the end, regulators are here to bring companies on the road to compliance, and sometimes being able to have those open, informal discussions, you can avoid like lengthy, expensive investigations that could be avoided through informal discussions. And I will stop here now. Ok. Yo añadiendo y complementando la intervención de Nicolás, que creo que ha sido muy acertada, diría que no solo es suficiente con que las 28 previsibles y previstas regulaciones nacionales estén preparadas para mayo del año que viene, sino que lo importante es el día después. Es decir, cómo somos capaces de interpretar de manera unívoca y que dé seguridad jurídica a las empresas que operen en más de un Estado miembro en el mercado europeo el marco regulador y el procedimiento sancionador, porque el reglamento es tremendamente amplio y nos da una horquilla a los organismos nacionales reguladores entre 0 y 20 millones de euros, casi nada, y hasta el 4% del volumen de facturación a nivel global mundial de las empresas, y no hay más que una serie de criterios para que las autoridades interpreten. Entonces yo pues tengo una cierta preocupación por ver cómo en la práctica, con independencia de que tengamos las leyes nacionales aprobadas, ese one-stop shop previsto empieza a funcionar y cuál va a ser realmente el rol de consenso y de armonización del Comité previsto Europeo de Protección de Datos. Una de mis últimas preguntas es para Microsoft. ¿Cuál debería ser el compromiso de la transformación digital con los derechos fundamentales? Te pediría 1 minuto o 2 porque hay también alguna otra pregunta que nos ha venido del público. Voy a tratar de responder mirando el reloj. Debería ser máximo. Esta mañana el ministro citaba muy moderadamente el artículo 18.4 de la Constitución, pero no lo leía, no les decía a ustedes que lo que dice el artículo 18.4 de la Constitución es que la ley limitará los usos de la informática. Claro, cuando esto se redacta pensando en los problemas vinculados a las libertades en nuestra historia reciente europea y desde la preocupación de la garantía de los derechos fundamentales a uno y al otro lado del Atlántico. Bien. Esto me sirve para actualizar esta reflexión señalándoles un elemento de detalle que surgió en la mesa anterior. Verán, cuando nosotros hablamos de proteger datos, cuando hablamos de nuestros clientes, cuando hablamos de esa analítica que nos permite inferir este tipo de cuestiones, esta analítica vinculada al vehículo que uno conduce, deberíamos caer en la cuenta de que en realidad no estamos hablando de proteger datos. Estamos hablando de proteger personas. Estamos hablando de proteger su identidad. Estamos hablando de que las personas, cuando toman una decisión, no lo hagan inducidos a una falsificación de sus preferencias, sino en libertad. Estamos hablando de que la manipulación o el uso de la información se haga en favor de la ciudadanía y no contra o para explotar la ciudadanía. Y ese es un principio básico, fundamental en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento constitucional, no solo español, sino europeo, forma parte de nuestro ADN. Por tanto, la transformación digital debe ser necesariamente respetuosa o garante de los derechos fundamentales. Claro, cuando esto se lo dice a ustedes un experto en privacidad, lo pueden tomar por loco. Pero lo cierto, y no tengo más tiempo para explicar el detalle, es que en la sociedad de la información, cuando hablamos de garantizar un tratamiento adecuado de los datos en todas sus dimensiones, incluida la seguridad, estamos hablando de garantizar la libertad y la democracia. No solo hablamos de la esfera privada de un sujeto. Cuando hablamos de proteger información de personas, hablamos de nuestro sistema de libertades. Porque ese elemento, el elemento informacional,
es el esencial en la sociedad de la transformación digital. Si no lo protegemos adecuadamente, vamos a poner en peligro un montón de bienes y derechos constitucionales relacionados. Muchas gracias. Lanzo ahora alguna de las preguntas que nos ha enviado el público. Cualquiera de los dos ponentes la puede contestar. El anteproyecto de ley orgánica rebaja la edad para que el menor pueda prestar el consentimiento. ¿Hay otras medidas como esta que mejoren el régimen actualmente en vigor? Así es para que la respondas tú. Yo les planteo que deben leer la norma. Lo que hace es alinear la edad con la de otros países. Pero básicamente eso. Yo les quiero recordar que precisamente y creo que Nicola no lo discutirá, es seguramente el tema que menos preocupa a las empresas sometidas al derecho norteamericano. Les aseguro que la Children Online Privacy Protection Act es bastante más exigente que el estándar europeo de protección de datos en esta materia. Por tanto, las cuestiones de edad, como cuestiones de mera referencia regulatoria, prácticamente son banales. Más relevante es la identificabilidad del menor, la verificación de los consentimientos paternos y la definición de procesos de obtención del consentimiento y de garantías del menor, que en el derecho europeo están infrarregulados y, en cambio, en el derecho norteamericano parten de una experiencia desde el año 98 que, además, se revisa en conferencias bianuales con la industria y la Federal Trade Commission. Lanzo la siguiente pregunta. El proyecto de reglamento sobre privacidad establece condiciones estrictas. ¿Puede esto perjudicar la experiencia del usuario de los servicios online? I have to admit, I don't really understand the question. Vale, there are new obligations in the GDPR. Do you think that it will be more difficult for users to use the de su implementación? Les pongo un ejemplo. El deber de transparencia, sobre el que se ha hecho una guía muy interesante por parte de la agencia. El deber de transparencia en la regulación europea y en el desarrollo patrio puede estructurarse de dos maneras, con una información básica inicial que debe completarse con una información bastante profunda. Sin embargo, el Reglamento General de Protección de Datos desarrolla una posibilidad que en algún proyecto fue desarrollada y ahora se deja en manos de la Comisión de establecer un sistema de iconos. Bien, esto no tiene por qué ser una barrera. Puede funcionar bien. Por tanto, entiendo que lo dificultoso va a ser el proceso de adaptación de nuestros procesos a ello. Pero como con otras normas, una vez implementemos la norma, deberíamos empezar a visualizar la ganancia que nos puede proporcionar. Would you like to say something? Yeah, and there's also one aspect. I mean, I don't know, to what extent it could restrict users, but we were talking about the question of age of consent. Just very, very briefly, I mean, this is a challenge. If there is no harmonization on those questions, you can imagine how it would be difficult for a global service to adapt to that. But that's it. Bueno, para concluir, porque ya ha finalizado nuestro tiempo, quería dar las gracias a los dos ponentes, gracias al público por las preguntas que nos han hecho llegar y decir que en un momento de cambios, pues a mí me gusta mucho una frase de Albert Einstein que dice que la mente es como un paracaídas, solo funciona cuando la abres. Y está claro que en este momento de cambios y con el amplio margen de flexibilidad que da el reglamento en algunos aspectos esenciales, no nos va a quedar más remedio a todos, a los reguladores, a las empresas privadas o las administraciones públicas que deben aplicar las nuevas obligaciones de abrir la mente, ponerse las pilas, si me permiten la expresión, y empezar a aplicar ya la proactividad y las medidas previstas en el reglamento. Y sin más, muchísimas gracias por la atención.